Hoy te traigo un problema muy bonito, muy fácil y muy interesante de campo gravitatorio. Dejamos de flotar por el espacio alrededor del Sol como lo hicimos en el anterior vídeo y pasamos a trabajar solamente con cargas puntuales. Mecaniza todo lo que vas a ver porque es un clásico en cualquier examen y vamos a calcular del tirón el campo gravitatorio, la fuerza gravitatoria, el potencial gravitatorio y la energía potencial gravitatoria. Al lío. Binnacle Project. Como siempre, leamos juntos el enunciado. Dice, tres masas puntuales A, B y C, de valores 5 kilos, 10 kilos y 20 kilos cada una, se colocan respectivamente en los puntos 0, 0, el origen de coordenadas, 4, 0, que es el eje X, y 0, 3, que es el eje Y del plano. Apartado A, calcular el campo gravitatorio en el punto 4, 3. Apartado B, calcular el potencial gravitatorio en ese mismo punto. Apartado C, si en ese punto 4,3 se coloca una cuarta masa de valor 2 kilos, calcular la fuerza gravitatoria que sufre. Y por último, calcular la energía potencial de dicha masa. Vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer naturalmente es dibujar la situación. Nos disponemos a responder el apartado A y vamos dibujando la situación. Si piensas despacito dónde se encuentran cada una de estas masas, verás que será suficiente con dibujar el primer cuadrante del plano cartesiano. Y lo graduamos en base a los datos. Nos dicen que una primera masa se encuentra en el punto 4, 0. Perdón, la primera masa dicen que se encuentra aquí en el origen de coordenadas. Esta es la masa A, llamémosle M sub A, que dicen que es de 5 kilos. Aquí tenemos 5 kilines esperando. Y ahora posicionamos la segunda masa, que como te decía, se encuentra aquí en el punto 4, 0. Es la masa B, la dibujamos. Y esta masa B dicen que tiene un valor de 10 kilos. 10 kilines por aquí. Y hay una tercera masa que se encuentra en esta posición, a altura 3 o en el punto 0,3 del eje Y. Y el valor es de 20 kilos. Lo apuntamos. Masa C igual a 20 kilos. Y nos preguntan, si lees despacito de nuevo el apartado A, calcular el campo gravitatorio en el punto 4,3. Es decir, en este punto que cierra el cuadrado es donde nos piden calcular el campo gravitatorio que hay en este punto, llamémosle P. Por lo tanto, nos piden el campo gravitatorio en el punto P. ¿Sí? Bueno, lo primero que debes saber para esta situación es que en este punto P no hay ninguna masa. Las tres masas están en estos tres puntos, puedes pensar si quieres que las han clavado con sendos clavos, y en este punto donde no hay ninguna masa, nos piden calcular el campo gravitatorio, pues efectivamente existe aquí un campo gravitatorio por la simple presencia de estas tres masas. Así que el apartado A lo podremos resolver. También de paso me gustaría indicarte que en este punto P, aunque no hay ninguna masa, también existe lo que nos piden en el apartado B, el potencial gravitatorio. Con lo cual, tanto campo gravitatorio como potencial gravitatorio se pueden calcular en sitios donde no hay ninguna masa. ¿Capiche? Sin embargo, échale un vistazo a lo que nos piden en el apartado C y en el D también. Y es que cuando ya nos piden una fuerza gravitatoria y una energía potencial gravitatoria, ya es necesario que aquí haya alguna masa. Por eso en el apartado C empiezan diciendo, si en el punto 4,3 se coloca una cuarta masa de valor 2 kilos, con lo cual esas otras dos magnitudes, fuerza gravitatoria y energía potencial gravitatoria, se calculan en sitios donde existe una masa y por supuesto otras masas que creen la sustancia. Ole. Hecha esta observación, vamos a resolver entonces el apartado A. Dicen calcular el campo gravitatorio en el punto P. Vamos a aplicar una cosa que se llama el principio de superposición y significa que nos vamos a empezar a quedar a solas con esta primera masa, la masa A, y piensa que desaparecen la B y la C. Nos quedamos a solas con la masa A. Y el primer paso que vamos a hacer, te los voy apuntando por aquí, el paso número 1 es crear el vector que nace en P y apunta hacia A y duerme en A. Crear el vector PA. Y en este orden, fíjate la vieja nomenclatura de vectores.
Aquí ves la flechita de vector y su origen está en el punto P y su cabeza duerme en el punto A, con lo cual vamos a crear este vector que te estoy dibujando que, como ves, nace en P y duerme en A. Es muy importante este orden, ¿eh? El vector PA. Y lo calculamos haciendo la cabeza menos la cola. Es decir, el punto de la cabeza donde termina menos el origen. Y si lo hacemos despacito, verás que al restar las coordenadas de A, que son 0, 0, menos las del punto P, que son 4, 3, nos va a quedar el vector menos 4, menos 3. Este es el vector PA. Y lo creamos así porque el campo gravitatorio en el punto P tenderá a ir hacia aquí, ya que estamos a solas con la masa A. Han desaparecido la C y la B. El campo gravitatorio en el punto P, si dejas una mochila en el punto P, tenderá a ser atraída hacia A de esta manera. Paso número 2. Necesitamos un vector que apunte en esta dirección, pero que su módulo sea 1. Es decir, el paso número 2, paso 2, es hacerlo unitario o crear el unitario. Crear el vector unitario. Unitario. ¿Y cómo se crea? Seguro que ya lo sabes, esta pirueta seguro que te suena del tema de vectores en matemáticas. El vector unitario que apunta hacia A, vamos a llamarlo así, y con gorrito, piquito típico de vector unitario. Este vector que va a aparecer es un vector que tiene esta misma dirección, pero su módulo va a ser 1. ¿Y cómo se crea? Pues muy facilito. Si alguna vez tienes un vector y quieres crear el unitario, lo único que tienes que hacer es este vector, el PA que ya lo tenemos, dividirlo entre su módulo. Esta expresión seguro que te suena de matemáticas. El vector dividido entre su propio módulo. Vamos a hacerlo. El vector PA ya lo teníamos por aquí. El menos 4, menos 3. Dividido entre su módulo, con lo cual aquí debajo te apunto el módulo de PA. ¿Te acuerdas de cómo era la expresión para calcular el módulo de un vector? Es decir, lo que mide la flecha es la raíz cuadrada de cada una de sus coordenadas al cuadrado. Cada una de sus coordenadas al cuadrado. Y como al elevarlas al cuadrado ya se vuelven positivas, directamente voy a bajar 4 a la 2 más 3 a la 2, ya en positivo. 4 a la 2 más 3 a la 2. Y si lo haces con la calculadora o lo haces despacito, 16 más 9 son 25 y la raíz de 25, 5 unidades que mide el vector PA, que aquí lo tienes, por cierto. Este módulo lo ponemos aquí abajo y redoble de tambores porque está a punto de aparecer el vector unitario que buscamos. Es un vector que apunta en esta dirección, pero su módulo es 1. Sería menos 4 quintos, menos 3 quintos. Aquí tenemos el vector unitario que apunta en esta dirección y su módulo es 1. Te reto a que agarres la calculadora y calcules el módulo de este vector, como hemos hecho aquí. La raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Vas a ver cómo te da 1. Y te lo dibujo por aquí si quieres. Es un vector que duerme sobre el PA, que ya lo hemos construido, pero que mide 1. Así que mi intención es que este pequeñajo sea un vector unitario que apunta hacia A y su módulo es 1. ¿Listo? El paso 2. Paso número 3. Es momento de dejar atrás las matemáticas y traer la física, porque en el paso 3, paso número 3, vamos por fin a calcular el campo gravitatorio por culpa de la masa A. Y te llamará la atención que si bien el campo gravitatorio es una magnitud vectorial, aquí no le he puesto el gorrito de vector. ¿Por qué? Porque lo vamos a calcular simplemente en valor absoluto, con esta expresión. El campo gravitatorio por culpa de la masa A es igual a la constante de gravitación universal, que nos la da el enunciado, por el valor de la masa creadora, que en este caso es la masa A, partido por la distancia al cuadrado.
Esta es la distancia que separa el punto A, donde está la masa creadora, del punto P, donde estamos trabajando. Y dirás, pero bueno, Fer, ¿y por qué la traes sin el famoso signo menos que va aquí delante? Y sin ese vector unitario que vaya al fondo, como viste en el chuletario del vídeo primero. Por cierto, te dejo abajo en los comentarios el link donde te puedes descargar ese chuletario. ¿Por qué le has despojado de esos formalismos del signo menos y del vector unitario? Porque lo referente a la dirección y el sentido donde apunta esta magnitud ya la hemos tenido en cuenta al calibrar hace un ratito este vector unitario. Así que aquí simplemente vamos a trabajar en módulo. Sustituyamos valores. Pincharemos en la calculadora la gravitación universal, la constante de gravitación universal, 6,67 por 10 a la menos 11, por la masa A, que son 5 kilos, partido por la distancia al cuadrado. Y esta distancia la calculamos con Pitágoras. Siempre te pondrán geometrías facilitas, tranquilo, tranquila, que no te van a poner aquí un heptágono irregular. No, te pondrán siempre cuadrados, rectángulos. Y esta distancia la podemos calcular con Pitágoras. Lo hago aquí debajo. Dice Pitágoras, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado, d al cuadrado, es igual a cateto al cuadrado, 4 al cuadrado, más hipotenusa, más el otro cateto al cuadrado, 3 al cuadrado. Esto mide 4, esto mide 3. Y si lo haces con cuidadito, 16 más 9 son 25. D al cuadrado es igual a 25. Y qué bien que Pitágoras nos permite calcular directamente la hipotenusa al cuadrado, que es justo lo que necesitamos en la ley de gravitación universal. Con lo cual ponemos aquí un 25 y todo a la calculadora. Si lo haces con cuidado, metiendo la constante de gravitación universal, ya sabes, notación científica, espero que como a mí te haya dado 1,33 por 10 a la menos 11 newtons por kilogramo. Atento a las unidades de campo gravitatorio, newtons barra kilogramo o metros por segundo al cuadrado, como tú quieras. El caso es que aquí ya tenemos el valor del campo gravitatorio y el paso 4 y último es ya montar el vector. Paso 4, 2 puntos, hacer el vector. Y hacer el vector consiste simplemente en multiplicar este valor por el vector unitario que nos trabajamos hace unos pasos. El campo gravitatorio por culpa de la masa A, y ya le pongo el gorrito de vector porque viene el vector, es igual a este valor que nos ha dado hace un momento, 1,33 por 10 a la menos 11, multiplicado por este vector unitario que apunta hacia la masa creadora. Menos 4 quintos, menos 3 quintos. Y ya simplemente consiste en meter esto en la calculadora, tirar un par de cuerdas y tendremos el campo gravitatorio solo por culpa de la masa A. Al meter en la calculadora 1,33 por 10 a la menos 11 por menos 4 quintos, espero que te haya dado menos 1,06 por 10 a la menos 11 y. Si quieres ya abandonamos la típica notación matemática y pasamos más bien a la notación física, que es como debes presentar mejor los resultados. Y la primera coordenada, la correspondiente a la componente horizontal, lleva como vector unitario el y con gorrito de vector unitario. Simple postureo físico. Y si haces con la calculadora 1,33 por 10 a la menos 11 por menos 3 quintos, espero que te haya dado menos 7,98 por 10 a la menos 12. Y como es la segunda coordenada, la segunda componente, pues vector j unitario. Y súper importante, en física no hay números, todo tiene sus unidades. Newtons barra kilogramo. Y así has visto cómo hemos calculado el campo gravitatorio por culpa de la masa A. No olvides estos 3 pasos. Primero, calcular el vector PA, es decir, origen en el punto P donde estamos trabajando, cabeza en el punto A donde está la masa creadora. Y la secuencia siempre es cabeza menos cola. Simplemente sustituimos las coordenadas y lo tenemos. Segundo, este vector no mide 1. Necesitamos uno que apunte en la misma dirección, pero que mida 1. Y aquí es cuando lo creamos. Lo dividimos simplemente entre su módulo. Y así de esta manera aparece este vectorcito que apunta en la dirección de A y su módulo es 1. Lo puedes comprobar. Paso número 3. Traemos ya la gravitación universal, la fórmula de Newton para crear el campo y lo calculamos.
y lo traemos simplemente en módulo. No ponemos ni el signo menos ni el vector unitario, solamente en módulo, porque lo referente a la dirección y el sentido ya lo hemos calibrado con cuidado en el paso anterior. Y el último paso, a hacer el vector campo gravitatorio multiplicando este módulo que hemos calculado por el vector unitario. Y aquí tienes el resultado. Eso es lo que vamos a hacer con las masas B y con la C, que por cierto van a ser más fáciles. Vamos ahora por la masa B. Vamos a ver qué campo gravitatorio crea esta bola aquí arriba. Para ello, de nuevo, aplicamos el principio de superposición, es decir, ahora nos olvidamos de las masas A y C y nos quedamos a solas con la B. Y repetimos la secuencia. Si quieres, para el vídeo y mira a ver si te da el mismo resultado que me va a dar a mí dentro de unos minutos. Paso número 1. Paso número 1, ya sabes, creamos el vector P, B, es decir, nace en P y apunta a B. El vector PB, fíjate la nomenclatura de vector, su cola, su origen está en el punto B, efectivamente, y su cabeza, en el punto P, y su cabeza está en el punto B. Aquí lo tienes. Y siempre es cabeza menos cola. B menos P. Y si traemos las coordenadas de B son 4, 0, y las coordenadas de P son 4, 3. Con lo cual, el vector que va a nacer es el 4 menos 4, 0, y 0 menos 3, menos 3. Aquí tenemos este primer vector. Es un vectorcito que si lo atásemos al origen de coordenadas, apuntaría hacia el 0 menos 3. Este vector, si lo atamos aquí al origen de coordenadas, lo hacemos fijo, apuntaría hacia abajo, 0 menos 3. Efectivamente, es justo lo que necesitamos, un vector que tire hacia abajo. Pero su módulo no es 1. El paso número 2, como te dije, es crear el vector unitario. Un vector unitario que apunte hacia B, y aquí tienes el gorrito típico de vector unitario. ¿Y cómo se hace? Tan sencillo como el vector PB, que lo tenemos aquí encima, dividido entre su módulo. El módulo del PB. Y lo hacemos con cuidado. PB, 0 menos 3. Y el módulo del vector PB se puede ver a ojo. ¿Cuánto mide una flecha que nace en el punto 0, 0 y su cabecita duerme aquí abajo en el menos 3? Lo que mide esta flecha es 3. Es 3. También lo puedes hacer, si quieres, con el rollo de la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso te va a dar 3. El caso es que aquí ya por fin tenemos el vector unitario que necesitábamos. 0 entre 3, que es 0, menos 3 entre 3, que es menos 1. Ya tenemos el vector unitario que nos va a permitir orientar adecuadamente el campo gravitatorio. Y ahora, la física. En el paso número 3, traemos la expresión de Newton para calcular el campo gravitatorio por culpa de la masa B, solo de la masa B. Y lo traigo igual que antes en módulo. La orientación ya la hemos conseguido gracias a este vector unitario. Y como bien sabes, la máscara es G mayúscula por la masa B, que es la masa creadora, partido por la distancia al cuadrado. Ahora la distancia va a ser esta. Y sustituimos 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa B, que mide 10, y entre esta distancia, que son 3 metros, al cuadrado. 3 al cuadrado. Pínchalo en la calculadora. Espero que como a mí te haya dado 7,41 por 10 a la menos 11 newtons por kilogramo. Esto no es un vector, es un escalar, es un número, ya que hemos quedado que aquí vamos a sacar solamente el módulo, lo que vale el campo gravitatorio. Y ahora, por último, en el paso 4, es momento de darle orientación. En el paso 4 anunciamos que ya viene el campo gravitatorio por culpa de la masa B, pero en forma de vector. Y sería simplemente 7,41 por 10 a la menos 11 multiplicado por ese vector unitario que hace un momento sacamos, el 0 menos 1. Tiramos cuerdas y lo tenemos. Esto por 0 es 0 y lo único que queda es esto por menos 1, que sería menos 7,41
por 10 a la menos 11. Y como esta es una componente vertical, es la segunda componente, su unitario será el J. Y por supuestísimo, las unidades. Newton por kilogramo. Aquí tienes la expresión del campo gravitatorio por culpa solo de la masa B. Procedo a subirlo ahí arriba. No sé si te has dado cuenta, pero he borrado los cálculos anteriores referentes a la masa A, pero he dejado aquí el campo gravitatorio por la masa A y ahora ya subo la de B. Por último nos quedará el campo por culpa de la masa C y apartado terminado. Aquí tienes los dos campos que ya hemos creado, el de la masa A, el de la masa B, y ahora naturalmente vamos a por el campo creado por culpa de la masa C. La misma canción. En el paso 1 vamos a crear el vector PC, es decir, nace en P y duerme en C. Estamos a punto de parir este vector que te estoy marcando, el PC, que siempre se hace cabeza menos cola. La cabeza está en el punto C, que es el 0,3. Y la cola está en el punto 4,3. Con lo cual parece ser que el vector PC tiene de coordenadas menos 4 y 3 menos 3, 0. Menos 4, 0, ya le está dando dirección y sentido a nuestro resultado. Pero este vector no mide 1, ahora lo convertimos en vector unitario. En el paso número 2 vamos a calcular el unitario apuntando en la dirección C. Y como te dije antes, es simplemente el vector PC, que ya lo tenemos, entre su módulo, entre el módulo del PC. Y sustituimos. El PC es el menos 4, 0. Y aquí también el módulo de este vector, pues se puede ver a ojo. Esto mide 4, ¿verdad? Es un vector que si lo atamos al origen de coordenadas, su cabeza se encuentra en la posición menos 4, 0. Y una barra que nace aquí y que duerme en el menos 4, la barra mide de módulo 4. También lo puedes hacer con el rollo de la raíz cuadrada, pero si lo puedes ver a ojo, pues mejor que mejor. El caso es que aquí tenemos por fin nuestro vector unitario. Menos 1, 0. Listo. Y ya por último, traemos la física para montar en el paso número 3 el módulo del campo gravitatorio creado por la masa C. Ya sabes, G mayúscula por el valor de la masa C entre la distancia al cuadrado, y en este caso, esta es la distancia entre la masa creadora, que es la C, y el punto en el que estamos trabajando, que es el punto P. Esta distancia, naturalmente, son 4 unidades, 4 metros que van al cuadrado, y todo a la calculadora. Si lo haces con cuidado, a ver si te ha dado 8,34 por 10 a la menos 11 newtons por kilogramo. De nuevo, el paso 3 no es un vector, es un escalar. Y esto, naturalmente, hay que orientarlo en forma vectorial, y para eso aparece el paso número 4, que ya por fin, en el paso 4, creamos verdaderamente el vector campo gravitatorio por culpa de la masa C. Y consistirá simplemente en multiplicar este módulo, 8,34 por 10 a la menos 11, por ese vector unitario que apunta hacia la masa C, menos 1, 0, y aquí lo tenemos. 8,34 por 10 a la menos 11 por menos 1, pues será menos 8,34 por 10 a la menos 11. Y como se trata de la primera componente, la componente horizontal, la componente X, lleva de unitario el I de Italia. Y si tirásemos la segunda cuerda, vemos que no hay ninguna componente en vertical, por lo tanto así se queda. Y siempre, eso, las unidades. Newtons por kilogramo. Y aquí tenemos el resultado del campo gravitatorio creado solo por la masa C. Lo subo aquí arriba y presentamos el resultado final del apartado A. Aquí tenemos los 3 campos creados por cada una de estas 3 masas en el punto donde estamos trabajando, en el punto P. Me resulta inevitable darte el consejo de que cuando tú contestes en tu examen o en la prueba en la que te estés examinando, escribas un poquito por dónde estás tirando. Por ejemplo, ¿por qué hemos despiezado esto en estos 3 campos? Porque hemos aplicado una cosa que se llama el principio de superposición. Ponlo. Luego también cada uno de los pasos. No cuesta nada, así que ponlo, que eso le dará mucha más categoría a tu respuesta.
Al final ya podemos sumar vectorialmente estos tres campos y tendremos entonces el campo gravitatorio en el punto P, que es lo que nos piden en este primer apartado. Y tan sencillo como ir sumando componente a componente. Primero las componentes en I, las horizontales, y luego las componentes en J, las verticales. Si quieres lo hacemos juntos. Sería componentes en horizontal, menos 1,06 por 10 a la menos 11, más esta otra, es decir, más menos 8,34 por 10 a la menos 11. A ver si te da algo así como menos 9,4 por 10 a la menos 11 y que esto es la componente horizontal. Y lo mismo en vertical, borramos, menos 7,98 por 10 a la menos 12 más menos 7,41 por 10 a la menos 11. A ver si te da. Menos 8,21, estoy ajustando, por 10 a la menos 11, J, que es la componente vertical. Y cómo no, las unidades. El campo gravitatorio va en newtons por kilogramo o en metros por segundo al cuadrado, que también es una aceleración. Y este ya sería el resultado del apartado A. Lo podemos subrayar o meter en una cajita para que visualmente se vea nuestra anotación. Pero te aconsejo también, a modo informativo, que indiques cuál es su módulo. Y es que no solamente nos será útil saber hacia dónde va este campo gravitatorio, sino qué tirón imprime en un astronauta que se posicione en el punto P. Y eso sería simplemente su módulo. Sería la raíz cuadrada de esta primera componente que va a ir al cuadrado, la voy a llamar g sub x, que va a ir al cuadrado, más esta segunda componente, que la voy a llamar g sub y que también va a ir al cuadrado. En la calculadora, si quieres, no metas los signos menos, porque algo al cuadrado siempre se positiviza. Así que lo pinchamos en la calcu y terminamos este apartado. Si lo haces con cuidado, espero que como a mí te haya dado 1,25 por 10 a la menos 10 newtons por kilogramo. Y apartado terminado. Como has visto, lo primero que hemos hecho ha sido tener la certeza de que podemos calcular un campo gravitatorio en ese punto del vacío donde no hay nada, y simplemente por el hecho de que existan tres masas creadoras, aparece un campo gravitatorio. Y en segundo lugar, los 4 pasos que hemos dado, y finalmente sumar los resultados. Listo. Binnacle Project. Ataquemos al apartado B, que dicen calcular el potencial gravitatorio en este punto. Y las buenas noticias es que el potencial gravitatorio V es una magnitud escalar, no es vectorial, es solamente un número, con lo cual nos evitamos todo el tratamiento vectorial que hicimos hace un rato. Vamos al lío. El potencial en un punto se calcula con la fórmula que te indiqué en el chuletario, que lo puedes descargar, como te digo, en la zona de comentarios. Es menos la constante de gravitación universal por la masa creadora, partido por la distancia a esa masa creadora. Esta es la máscara que vamos a utilizar para calcular el potencial, ahora sí, en el punto P. Y de nuevo aplicaremos el principio de superposición, y es simplemente sumar los potenciales creados por estas tres cargas. Aquí lo tienes. El potencial en P será el potencial por culpa de la masa A, más el potencial por culpa de la masa B, más el potencial por culpa de la masa C. Y para cada una de estas torres, pues su correspondiente máscara. Potencial por culpa de la masa A, pues sería menos G mayúscula por la masa A, que será la creadora en esta primera situación, partido por la distancia a la masa A. Y esa distancia es esta que te estoy indicando por aquí, que naturalmente vamos a sacar con Pitágoras. Ten cuidado que en el denominador, en el suelo, no va la distancia al cuadrado, no, solamente va la distancia. Eso es por culpa de la integral. Potencial por culpa de la masa B, lo mismo, menos G mayúscula por la masa B partido por la distancia a la masa B, que será naturalmente esta de aquí, la distancia desde P hasta el punto B. Y la misma torre para el potencial por culpa de la masa C, que sería menos G mayúscula por la masa C partido por la distancia a la masa C. De todas estas magnitudes que aquí tenemos,
Todas las tenemos, las masas nos las da el enunciado, la constante de gravitación también, la distancia a B es 3, la distancia a C es 4, esto es la distancia a C, y la única que tenemos que escarbar un poquito con el viejo teorema de Pitágoras es la distancia a, con lo cual te repito el cálculo que hicimos antes. Decía Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, que esto da 25, como antes nos dio. Pero la distancia, que es realmente lo que buscamos, es 5 unidades. El problema transcurre en metros, 5 metros si quieres ponerlo, y el caso es que ahora ya todo lo pinchamos en la calculadora y tenemos el apartado terminado. Si lo piensas con cuidado en la calculadora, espero que al igual que a mí te haya dado menos 6,23 por 10 a la menos 10 julios por kilogramo. Listo. ¿Qué significa esta magnitud? Bueno, ten presente esto que te voy a decir porque a veces se pregunta y tú también lo tienes que conocer para pisar fuerte sobre este terreno. Este es el trabajo que hay que hacer para llevar 1 kilo de masa, la unidad de masa, 1 kilo, desde el punto P hasta el infinito. Y el infinito no es llevarlo a los confines del universo, sino llevarlo a un punto suficientemente lejano donde ya no se sienta la presencia de estas tres masas. Si te imaginas la situación, tener aquí 1 kilo de masa, 1 kilo es lo que pesa un tetrabric de leche, y llevarlo desde aquí hasta el infinito, estarás de acuerdo en que estas tres masas tratarán de atraerlo, ya que el campo gravitatorio siempre es atractivo. Con lo cual, eres tú quien tiene que hacer este trabajo. Eres tú quien tiene que vencer las ganas que estas tres masas tienen de tener el kilo aquí. Eso significa que el trabajo lo tiene que hacer, como se suele decir, una fuerza externa, que eres tú. Y por eso el signo negativo. Siempre que un trabajo sea negativo, significa que lo tienes que hacer tú. Por último, ya que este apartado ha sido tan facilito, simplemente aplicar esta máscara para las tres masas creadoras y sumar, te aconsejo que siempre en física pongas de dónde salen las fórmulas que utilizas. Evidentemente no hay que poner las grandes leyes, la ley de Lavoisier o la ley de Newton, sino otras que surgen de esas leyes, ponlo, porque esto no es religión, esto es ciencia y todo tiene que salir de algún lugar. Y la secuencia que vas a ver a continuación, que no te dé cringe. Realmente es algo mecánico que debes poner siempre que trabajes con el potencial gravitatorio. Mira qué fácil. Mecaniza la siguiente secuencia que vamos a poner. Es, el potencial en cualquier punto se define como el trabajo que hay que hacer para llevar una masa de 1 kilogramo desde el punto P hasta el infinito. Bien, el primer paso, esta es la definición de potencial en un punto. Y el trabajo se calcula como la integral entre el punto P, donde nos encontramos, y el infinito, que es a donde la vamos a llevar. Siempre el punto origen se pone abajo y el punto destino se pone arriba. Y el trabajo se define como fuerza por desplazamiento, pero aquí lo ponemos así. Vector fuerza por vector desplazamiento, que es diferencial de R. Situación. Si nosotros vamos a llevar esta masa desde el punto P hasta el infinito, pongamos que al infinito lo alcanzamos por esta dirección, y aquí tenemos nuestra masa de 1 kilogramo, la fuerza que sufre esta masa viene hacia atrás. Este es el vector fuerza. Sin embargo, el desplazamiento está yendo hacia adelante, con lo cual este es el vector diferencial de desplazamiento, diferencial de R. Y te cuento esto porque en el siguiente paso ya vamos a pasarlos a módulos. Esto sería la integral entre el punto P e infinito de módulo de la fuerza. El módulo de una fuerza gravitatoria viene dado por la gravitación universal. G mayúscula, por la masa creadora, por la masa que estamos desplazando, que es de 1 kilogramo, partido por R al cuadrado. Esta sería la masa creadora, en este caso son tres, pero lo estamos generalizando como si solamente hubiese una, por la masa que estamos desplazando partido por la distancia al cuadrado tal y como dice la gravitación universal. Por el vector diferencial de R, ya sin notación vectorial que estamos trabajando en módulos, por el coseno del ángulo que forman, y mira ahí arriba el ángulo que forman estos dos vectores, 180 grados. El coseno de 180, si no te acuerdas te lo dice la calcu, es -1.
Con lo cual, en el siguiente paso, este signo negativo, G mayúscula, la masa creadora la sacamos de la integral, menos G mayúscula por la masa creadora, por la integral entre el punto P y el infinito, de lo que nos ha quedado aquí dentro, y estarás de acuerdo que lo que nos ha quedado es simplemente 1 entre r cuadrado, 1 entre r cuadrado, diferencial de r. Con lo cual, el último paso consiste simplemente en resolver esta integral que es súper fácil. Es de las integrales elementales. Se resuelve de esta manera. Menos g mayúscula por la masa creadora por la integral entre p e infinito. 1 entre r cuadrado conviene ponerlo como r a la menos 2. Diferencial de r. Y creo que ya estás viendo la salida. Menos g mayúscula por la masa creadora por la solución de esta integral sería r elevado a menos 1 partido por menos 1. Y ponemos los intervalos de integración entre el punto P y el infinito. Ya lo arreglamos y terminamos. Este menos con este menos se cancelan y nos queda g mayúscula por la masa creadora por r a la menos 1 es lo mismo que 1 entre r. Y ponemos los intervalos entre el punto P y el infinito. Es momento de aplicar la regla de Barrow para ya tener la solución. Cuando llueve el infinito aquí dentro a la r, ¿cuánto es 1 entre infinito? 1 entre infinito es 0. Menos de la regla de Barrow. Y cuando ponemos la distancia del punto P en la r, lo ponemos como 1 partido por r sub p, distancia al punto P. Y en cuanto limpiamos, tenemos por fin la máscara de la que te hablaba al inicio de este apartado. Menos g mayúscula por la masa partido por r sub p. R sub p. ¿Ves? Es la misma máscara que tienes aquí arriba. La distancia a la masa creadora aquí la he llamado d y aquí la he llamado r sub p por la notación que he ido utilizando en la integral. Y por supuesto las unidades. Julios por cada kilogramo que estamos moviendo. Esta es una demostración muy bonita, muy mecánica. Te recomiendo que la repitas una y otra vez porque no te imaginas lo que luce cuando estás resolviendo un apartado referente a potencial en un punto. Binnacle Project. Atacamos ahora el apartado C, donde nos dicen, si en el punto 4,3 se coloca una masa de valor 2 kilogramos, ahora es momento de poner una cuarta masa aquí de valor, la voy a llamar m sub p, 4 kilogramos. Perdón, 2 kilogramos. Posicionan una masa de 2 kilogramos en el punto P. Y gracias a la aparición de esta masa, ahora tiene sentido que nos pregunten calcular la fuerza que sufre esta masa. De la misma manera, en el apartado D nos piden la energía potencial que tiene esta masa. Con lo cual, primera observación, para el cálculo de la fuerza gravitatoria y de la energía potencial gravitatoria, no confundir con el potencial gravitatorio, que fue el apartado anterior, es necesario que exista una masa sufridora. Para el cálculo de la fuerza que sufre esta masa, podríamos proceder igual que lo hicimos en el apartado A, es decir, aplicando el viejo principio de superposición. Crearíamos el vector PA, tal y como lo hicimos, cabeza menos cola. Sacaríamos su unitario, esto también lo hicimos en el apartado A, con lo cual solamente habría que bajar esos datos. Y a continuación, en lugar de aplicar la fórmula para el campo gravitatorio, aplicaríamos la fórmula de Newton para la fuerza gravitatoria, esta que te estoy poniendo por aquí, G mayúscula, por la masa creadora, por la masa sufridora, partido por la distancia al cuadrado. Te la traigo en módulo, como hicimos en el apartado A. Y finalmente simplemente multiplicar lo que te dé esto por ese vector unitario que calculamos y ya tendríamos la fuerza por culpa de la masa A. Y repetiríamos el cálculo para conocer la fuerza por culpa de la masa B. Y repetiríamos el cálculo para conocer la fuerza por culpa de la masa C. Finalmente sumaríamos esas tres fuerzas y ya tendríamos la fuerza total que sufre esta masa sufridora. Sin embargo, ¿por qué he traído de nuevo el resultado del apartado A, donde calculamos el vector campo gravitatorio y el módulo del vector campo gravitatorio?
porque podemos reutilizar estos datos para dar del tirón la respuesta al apartado C sin tener que pasar por este tratamiento vectorial que te acabo de recitar. Y es algo tan sencillo como lo que vas a ver ahora mismo. La fuerza que sufre nuestra masa que está situada en el punto P es igual a la masa sufridora, m sub p, que vale 2 kilos, por el campo gravitatorio que tenemos en el punto P y que nuestro trabajo nos costó sacar en el anterior apartado. ¿Has visto qué sencillo? De toda la vida, fuerza es igual a masa por aceleración, la aceleración del campo gravitatorio. Con lo cual este es un atajo perfectamente legal y elegante para responder del tirón al apartado C. Medita sobre esta situación, ahora ya es simplemente cuestión de sustituir o incluso si quieres exprimir más el vídeo, te reto a que calcules la fuerza de nuestra masa P calculando las 3 fuerzas que hay por aquí y así practicas los vectores y todo ese rollo. Yo lo voy a hacer por aquí y sería simplemente la masa de P, 2 kilogramos, por el vector campo gravitatorio que aquí arriba lo tienes y fue el que calculamos en el apartado anterior, en el apartado A, que tiene sus dos componentes, la componente I y la componente j menos 8,21 por 10 a la menos 11 j. Y ahora ya es simplemente cuestión de meterlo en la calculadora. Te acompaño a hacerlo. Sería 2 por menos 9,41,4 por 10 a la menos 11. Parece ser que el tirón que sufre nuestra masa de 2 kilos en horizontal sería de menos 1,88 por 10 a la menos 10 sobre el eje horizontal, con lo cual unitario I de Italia. Y 2 por la componente del fondo. Si hacemos 2 por menos 8,21 por 10 a la menos 11, el tirón en vertical sería de menos 1,64 por 10 a la menos 10, J, que estamos trabajando en vertical. Y por supuesto las unidades de fuerza, que ya no son newtons por kilogramo, sino newtons y apartado terminado. También convendría informar del módulo de este vector, con lo cual también, si quieres, calculamos el módulo de este bicho mediante la raíz cuadrada y cada una de estas componentes al cuadrado. Pero también podemos anunciar que el módulo de Fp, y ya te lo bajo sin vector, es igual a la masa sufridora, que es mp, por el campo gravitatorio ya también el módulo. Y por eso te he traído aquí el módulo del campo gravitatorio, que nos lo curramos en el apartado A. Y simplemente haciendo 2 por esto de aquí, 1,25 por 10 a la menos 10, tenemos que el valor de la fuerza que sufre nuestra masa de 2 kilos es de 2,5 por 10 a la menos 10 newtons. Y apartado terminado. Y medita sobre lo que hemos hecho aquí. Y es que a la pregunta de cuánto vale la fuerza que sufre una masa que ponen, si por casualidad ya tienes el campo gravitatorio calculado en ese punto, no tienes más que multiplicar esa masa sufridora que ponen ahí por el valor del campo gravitatorio, tanto en forma vectorial como en módulo. Y ya está. Binnacle Project. Y finalmente en el apartado D, y con esto terminamos el problema, nos piden calcular la energía potencial gravitatoria, de nuevo no confundir con el potencial gravitatorio, la energía potencial que sufre o que tiene esta masa de 2 kilogramos. Y adivina por qué te he traído aquí el potencial gravitatorio que nos curramos en el apartado B. A la pregunta de tener que calcular la energía potencial que tiene esta masa de aquí, sabes que tenemos una vieja expresión que la tienes en el chuletario, que viene dada por menos g por la masa creadora por la masa sufridora, que es mp, partido por la distancia. Distancia a secas, no distancia al cuadrado. Y esta máscara la utilizaríamos por triplicado para cada una de estas tres masas. Es decir, la energía potencial que tiene nuestra masa es la energía que tiene por culpa de la masa A, más la energía que tiene por culpa de la masa B, más la energía que tiene por culpa de la masa C, tal y como hicimos en el apartado B. Pero lo podrías hacer por este camino, naturalmente, y de hecho te invito a que lo vayas haciendo, aplicar esta máscara para cada una de estas tres situaciones. Sin embargo, un atajo muy parecido al que hicimos en el anterior apartado es que a la pregunta de cuánto vale la energía potencial que tiene una masa de 2 kilogramos,
en un punto donde ya conocemos el potencial que hay en ese punto. Pues es tan sencillo como multiplicar esa masa que van a poner, la masa P, por el potencial en ese punto. ¿Ves? Con lo cual, de esta manera, evitaríamos tener que hacer este cálculo por triplicado, que bueno, tampoco es muy complicado porque afortunadamente estas magnitudes son todas escalares, no son vectoriales. Así que aquí tenemos una salida más rápida y lo podemos hacer por aquí y hemos terminado. La masa P dicen que es de 2 kilos y la multiplicamos por el potencial en ese punto, que es menos 6,23 por 10 a la menos 10. Pues el resultado es que nuestra masa de 2 kilos tiene una energía potencial de menos 1,25 por 10 a la menos 9 julios, que esto ya es energía contante y sonante. Julios tal cual. Y de nuevo la observación a la pregunta de ¿quién realiza este trabajo? Porque esta energía es un trabajo, que es el trabajo para llevar nuestra masa de 2 kilos desde este punto hasta el infinito. Como nos ha quedado un trabajo negativo, el trabajo lo tienes que hacer tú. Evidentemente esta masa, si la estamos desplazando hacia el infinito, lo natural es que estas tres quieran atraerla hacia ella. Por lo tanto, para conseguir que alcance el infinito, es una fuerza externa quien tiene que realizar este trabajo. Y problema terminado. No olvides lo que hemos hecho en este problema tan interesante y tan bonito sobre campo gravitatorio. No nos hemos ido a flotar alrededor de Júpiter, ni sobre el Sol, ni con la sonda Parker como en el vídeo anterior, sino que nos hemos quedado a solas con estas tres masas y en un punto P hemos calculado el campo gravitatorio y el potencial gravitatorio V sin la existencia de esta masa. Y luego, con la existencia de esta masa, hemos calculado la fuerza gravitatoria que tiene y la energía potencial gravitatoria que tiene. No dejes de parar el vídeo, repetirlo, hacer tus cálculos y mecanizar todo esto si quieres dominar campo gravitatorio. Por mi parte será siempre un placer estar aquí contigo para ayudarte. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Y ahora, mira el vídeo de teoría si crees que te has perdido en algunos aspectos, o pasa al siguiente ejercicio para continuar escalando. Y como siempre, dale like, activa las notificaciones y comenta. ¡Hasta pronto!